busca de la paz, el amor y la patria y la matria, se abre la sesión. Las actas 153 y 154 serán aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La secretaria abogada... Perdón. Ahora sí. Lo siento. La secretaria abogada, la señora Claudia, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del subsecretario de las Culturas, las Artes, por el cual se refiere al programa Acciona y sus objetivos, e indica que debido a las medidas tomadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en las regiones de Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, el programa se está implementando en algunos de sus componentes y explica la solicitud de reintegro de recursos en las regiones en donde el programa no se ha podido cumplir con sus propósitos, la que se encuentra dentro de la normativa legal vigente. Este documento fue enviado a los correos de enlace de los integrantes de la comisión. Oficio de la alcaldesa de la ilustre municipalidad de Caldera, mediante el cual responde acerca del estado de ejecución de los proyectos culturales financiados con los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional durante el año 2017 a 2019. Y al respecto dice que fueron ejecutados correctamente sin rendiciones pendientes. Sin embargo, el año 2020 la municipalidad no realizó postulación solicitando que los recursos financieros fueran destinados a canastas de alimentos o a ayudas sociales. Oficio de la alcaldesa de la ilustre municipalidad de Río Bueno, mediante el cual responde lo mismo sobre los estados de los proyectos culturales financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y señala que fueron asignados a la comuna los fondos que fueron asignados a la comuna adjunta un cuadro o resumen de los proyectos adjudicados y su situación. Este documento fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Nota del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual excusan la asistencia de la ministra a la sesión de hoy por compromisos agendados con anterioridad. Sin embargo, manifiestan su total disposición para participar en una futura sesión. Oficio de la Subsecretaría de Salud Pública, mediante el cual excusa la inasistencia a la sesión de hoy de la subsecretaria por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote del COVID-19. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, señora Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta de los diputados y las diputadas? No hay observaciones. Entonces, ¿varios? ¿Algún diputado o diputada tiene algún varios? ¿Presidente? Sí. No, yo agregar varios. Sí. Perfecto. Sí, no, muy breve. Agregar en varios lo que le había dicho al subsecretario en la sesión pasada con respecto a lo que está ocurriendo con algunos artistas, gestores culturales, etcétera, respecto a los trámites notariales que tienen que hacer por la adjudicación de distintos fondos. Puerto Montt está en cuarentena, ya 14 días, se va a extender 7 días más y ir a una notaría y retrasar, me imagino que pago u otro tipo de elementos dentro de los convenios que firman los artistas. Yo creo que es un despropósito. Yo sé que el subsecretario creo que está en la misma línea, pero podríamos, bajo esa línea, y ahí nos podrá contar él qué podemos hacer o oficiar a quién para que nos pueda ayudar en ese sentido. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Bernales. No sé, se pueden hacer las dos cosas, parece, pero si tenemos al subsecretario aquí, podría contestarnos inmediatamente. ¿Hay acuerdo para que oficiemos y además escuchemos la respuesta que tiene que dar el subsecretario o que podría dar el subsecretario? Entonces acordamos el oficio y además escuchamos. Dígame. Presidente, pero ¿y el oficio a quién se lo vamos a hacer? ¿Al mismo subsecretario? Yo creo, para que quede escrito. Ahí está el diputado Bernales. Hola, ¿cómo está? Sí,
entiendo que tiene que ser, bueno, al subsecretario, para decir que esta comisión informal al subsecretario, pero a la vez tiene que ser al Contralor General, si no me equivoco, el subsecretario ahí puede De decirnos bien Valparaíso, qué. el de Valparaíso es el que nos corresponde como Contraloría. Perdón, presidente, era para No, para no hay hacerlo más. problema. El de Valparaíso, porque el Consejo está en el Ministerio, perdón. Entonces, a la Contraloría, a la Contraloría en Valparaíso, y al subsecretario, ¿estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ok. De acuerdo, entonces. Hay palabras pedidas acá, presidente. Sí, yo no alcanzo a ver a... Diputado Alarcón y diputado Trisotti. El diputado Trisotti tiene la palabra. Estamos en varios. De su audio usted, diputado Trisotti, porque yo se lo di acá, pero no puedo. No puede. No, Ahí sí. Bueno, muchas gracias, saludarlos a todos desde Iquique. Y aprovechando los puntos varios y sin perjuicio que se va a enviar a la comisión de manera formal, quería, por encargo especial de don Abraham Sangüesa López, que eres el director general de la compañía de teatro Antifaz, invitarlos a la ceremonia de lanzamiento virtual del 13º Festival Internacional de Teatro y Danza Antifaz 2020, con la presentación exclusiva de una obra que se llama Yorick, la historia de Hamlet, que va a estar protagonizada por Francisco Reyes en una producción de Romero Campbell. El FINDAS es un proyecto que está financiado por el gobierno regional de Tarapacá, por el CORE, a través del 6% de cultura. Es uno de los festivales más importantes de teatro que se realiza hace mucho tiempo, con un enorme esfuerzo regional, y cumplo con Abraham de poder invitar a toda la Comisión de Cultura. Esto también lo vamos a hacer extensivo a las autoridades del Ministerio de las Culturas y las Artes, así que cumplo con él y sin perjuicio de que la invitación va a ser enviada formalmente a la Comisión. Esto va a ser por vía digital el próximo sábado 22 de agosto a las 6:15 de la tarde a través de Zoom. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, una buenísima invitación, diputado Trisotti. Muchas gracias. El diputado Alarcón había pedido la palabra. Señor presidente, yo levantaba la mano cuando usted hablaba del oficio, porque no sabía de qué oficio se trataba. Cuando usted dijo, estamos todos de acuerdo, yo levantaba la mano para decir que quiero saber de qué se trata. Entonces, es cuestión de que estemos atentos a todas esas cosas, porque ahora quiero preguntar, ¿de qué se trataba el oficio? Que después todos estaban de acuerdo, estando yo en sala y habiendo dicho que no. Son dos cosas, esta es una. Y la otra, me encanta la noticia que nos da Trisotti, muy bello sentir aromas de producción, más todavía de Hamlet, no, Shakespeare, no sé cuál de los dos, pero es muy bonito eso. Esos son los dos puntos que yo quiero hablar, señor presidente, porque yo quedé preocupado, que si yo no estaba dando la aprobación era porque no sabía de qué se trataba. Y no podía ser aprobado por todos, porque yo estaba en la sala pidiendo la palabra. Perfecto. Gracias, diputado Alarcón. Yo le voy a pedir al diputado Bernales que le explique cuál es el oficio. Diputado Bernales, ¿puede explicarlo de nuevo para ver si conseguimos la aprobación del diputado Alarcón, por favor? Ahí sí, Claudia, gracias. No, por su intermedio, presidente, decirle al diputado Alarcón, lo que ocurre es que en regiones a los artistas que están ejecutando algunos proyectos relacionados con fondos de cultura, les están pidiendo que realicen trámites notariales. Entonces, en comunas como Puerto Montt u otras que están en cuarentena, no pueden hacer esos trámites, ir a una notaría. Entonces, estamos pidiendo que eso para que ese trámite pueda reducirse. Eso. Total. Ya, estamos de acuerdo en eso, entonces, diputado Alarcón. La diputada Marzán pidió la palabra en varios. Muchas gracias, presidente. La verdad es que estaba confundida con la hora, estaba haciendo hora, pensé que era las 14:30, se me había olvidado que era las 14 hoy día, así que pido las disculpas correspondientes.
Y no, por eso después me gustaría saber cuál es el acuerdo. Parece que se pidió un oficio al inicio. Y lo otro, que hay un tema que me tiene muy preocupada, porque nosotros oficiamos, no sé si estamos dentro del plazo para que responda el Ministerio de las Culturas con respecto al tema de infraestructura cultural y los presupuestos, sobre todo lo que va a pasar para el 2021. Y me gustaría, si está, parece que está el subsecretario, sí, va a estar. Sí, está el Me subsecretario. gustaría, presidente, si es posible, que nos informara, porque me llegó un trascendido, yo creo que él es quien es la persona que me gustaría aclarar para que no se generen rumores ni malos entendidos, más allá de esperar la respuesta del oficio, que se habría sacado de la glosa 2021 el presupuesto de infraestructura cultural, y eso me parecería, de ser así, altamente preocupante. Entonces creo que es súper importante transparentar esta información. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Hay varios más de algún diputado o diputada? Entonces, se hace presente que a la sesión se encontrarán invitadas la ministra de Desarrollo Social, señora Carla Rubilar Barahona, y la subsecretaria de Salud, señora Paula Daza Narbona, quienes excusaron su inasistencia por motivo de agenda, lo que lamentamos. La sesión tiene por objeto recibir al subsecretario de las Culturas y las Artes, señor Juan Carlos Silva Aldunate, para que se refiera a la distribución de los 15.000 millones de pesos anunciados por el Ministerio de las Culturas destinados a apoyar a artistas y organizaciones ante las emergencias a consecuencia de la coronavirus. Y segundo, recibir a la presidenta del Sindicato Nacional Interempresas de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual, Sintesi, señora Daniela Espinosa Pinedo, con el objeto de abordar los protocolos del sector cultural y audiovisual para volver a empezar sus actividades de manera responsable y segura. Está presente el subsecretario, al que le agradecemos su presencia, y se han hecho dos preguntas por el diputado Bernales y la diputada Marzán acerca de asuntos que tienen que ver con su cartera. Así que le damos la palabra al don Juan Carlos Silva. Gracias, presidente. Saludar nuevamente, al igual que ayer, por su intermedio, al resto de los parlamentarios y parlamentarias que son parte de la comisión, al equipo de la secretaría de la comisión y a la presidenta de Sintesia, Daniela, expresar que a las 3 me tengo que retirar, los puse ayer, no por un tema de voluntad, sino que comienza la sesión del Consejo Nacional de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, el órgano colegiado representativo de la sociedad civil, donde también vamos a tratar dentro de distintas materias mucho también de lo que tratamos ayer. Me refiero a la bajada y la ejecución de la reorientación de recursos por 15.000 millones para distintas acciones o iniciativas. Y mi idea hoy día, y agradezco, presidente, la instancia, es poder responder no solamente a las preguntas que en el vario se expusieron, sino también las que quedaron pendientes de ayer, porque en la ronda de preguntas, observaciones que hubo con posterioridad a mi intervención, fueron muchas preguntas que son importantes también precisar, bajar y ver cómo algunas de ellas implican ciertos desafíos también de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Voy a abordar las dos preguntas, presidente, que incluso había algunas, ambas, de una u otra manera, también la había expuesto por su intermedio el diputado Bernales y la diputada Marzán, cuando ayer también intervinieron. Solamente quiero partir con algo distinto, que no es más propio de esta subsecretaría, sino que de la otra subsecretaría del Ministerio, que es la subsecretaría del Patrimonio, que me solicitó el subsecretario Emilio Lacerda que transmitiera a raíz de una consulta o de una solicitud del diputado Cruzcoque qué ocurre respecto al estado del proyecto de ley de patrimonio cultural, que usted, mejor que yo, conoce en razón de ya cerca de 35 sesiones que ha tenido esta comisión para recibir en distintas audiencias públicas diversos actores e instituciones, grupos interesados en entregar su punto de vista sobre el proyecto. También en razón de eso fue esta instancia, eso sí yo lo recuerdo, que se solicitó retirar la urgencia que en su momento tuvo el proyecto, que ingresó en junio del 2019, para efectos de que no se sintiera esa urgencia como algo contrario a la disposición de recibir la opinión y enriquecer el proyecto,
un proyecto que ciertamente después de casi 100 años sin cambio, hay cierto consenso en la necesidad de perfeccionar y de mejorar en lo que a su normativa se refiere. Solamente terminar diciendo que además ha seguido realizando instancias en paralelo a las audiencias que ha llevado la comisión, tienen que ver con tanto como con jornadas de trabajo para discutir la modificación al proyecto de ley de monumentos, una nueva ley del patrimonio cultural y procesos complementarios con mesas de trabajos técnicas que hay entre la sociedad civil y expertos en esta materia, encuentros regionales abiertos para levantar propuestas también locales, instancias de trabajo con miembros del Consejo Nacional de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que es el que va a sesionar ahora a las 3 que señalé anteriormente, y también la misma instancia técnica de trabajo con miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, y además se hizo durante mayo una encuesta abierta a la ciudadanía para comparar la legislación patrimonial vigente. Eso en términos como introductorios y bajando como en datos prácticos, lo que me solicitó tanto la ministra como el subsecretario del Patrimonio que yo transmitiera es que a fines de agosto es la fecha que tienen pensado ellos para ingresar a indicación sustitutiva del proyecto de ley que se presentó durante junio del año pasado. Y entrando ya en materia, tomando lo que preguntaba por su intermedio el diputado Alejandro Bernales, es súper pertinente. Yo agradezco que se hagan esas preguntas, no a nivel de generar empatía o agradecer cualquier cosa que se pregunta, sino porque muchas veces se entiende que la mera selección de un determinado beneficiario, el día de ayer estábamos dando la buena noticia que hay 122 espacios o infraestructuras culturales que nunca habían recibido fondos por parte de la institucionalidad cultural, que habían sido seleccionadas como parte de las distintas acciones del plan de reorientación de los 15.000 millones. Bueno, una cosa es la selección y otra es todos los procesos administrativos que posteriormente a esa selección implican lo que son necesarios y que la Contraloría General de la República fiscaliza para el cuidado de los recursos públicos, tanto en la entrega como en la fiscalización de la ejecución y la posterior rendición. Y en ese sentido, advirtiendo lo que expuso el diputado Bernales, y antes de que nosotros pudiéramos seleccionar o establecer incluso las bases de las convocatorias que van a ser de los fondos 2021, fue que yo me comuniqué con el Contralor Víctor Merino, que es el Contralor de la Contraloría de Valparaíso, único ministerio al cual le corresponde por su domicilio una Contraloría distinta a la de la región metropolitana, y le expuse que podíamos tener el mismo contrasentido que señala el diputado Bernales. ¿Cómo nosotros íbamos desde el ministerio exigir para que recibieran los recursos los seleccionados beneficiarios que entregaran una letra de garantía que tiene que tramitarse en una notaría, en contexto que en muchas comunas donde residen los beneficiarios existían normativas sanitarias que, si bien se pueden obtener permisos para trámites notariales, ciertamente no era lo más pertinente en un contexto así. Él me dijo que iba a revisar. Quiero agradecer que permanentemente he tenido muchas reuniones por el proceso de implementación del nuevo ministerio con el Contralor Víctor Merino, siempre una muy buena disposición, pero le expresé en respecto a este tema que íbamos a tener que ingresar una presentación específica donde nosotros íbamos a solicitar, exponer que creíamos pertinente que en situaciones de estado de catástrofe o emergencia sanitaria pudiera poder transferirse los recursos con un compromiso, una declaración jurada de los beneficiarios respecto a que ellos comprometían, una vez que se levantaba el estado de contingencia sanitaria, posteriormente tramitar dicha garantía y poder transferirle con esa declaración jurada los recursos. Fue lo que solicitamos en la presentación que está en Contraloría. La semana pasada yo estuve solicitándole al Contralor poder darle prioridad a la respuesta a esta presentación que hicimos, y entiendo que ya está en etapas finales para firma de autoridades de la Contraloría General de Valparaíso, porque ciertamente creemos que termina siendo bastante contradictorio exigir esas garantías en circunstancias que, como bien se señala, el llamado a la autoridad sanitaria es estar en los domicilios. Perdóname, subsecretario, le puedo hacer, porque si no, no voy a alcanzar a preguntarle lo que yo quería. Sí. Si es tan amable, porque sí, yo quería que me aclarara cuál es la diferencia entre, porque se reclama mucho por los fondos concursables.
¿Cuál es la diferencia de un fondo que se adjudica como el programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras? Al final igual se transforma en una manera de concursabilidad, pero decida de otra manera. Hay que postular de alguna manera y se decide de una sola manera a quién se le adjudican esos fondos. Esa diferencia me gustaría saber, porque de estos 2.000 millones que se anuncian por la prensa antes de esta reunión, los conocíamos en julio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que se produce ahora? ¿Se ha hecho con un criterio distinto? ¿Están integradas las regiones? ¿Cuál es la novedad del asunto? Para que discutamos lo que veníamos a discutir. Yo ya recibí el recado del subsecretario de Patrimonio y la ministra de que en agosto hay varios plazos que hemos ido manejando. Me gustaría que pudiéramos centralizarnos en eso. Sí. ¿Es tan amable? Tomo la consulta suya y la extiendo también a otras acciones del plan de los 15.000 millones. Todas las convocatorias o resultados como el que usted señala son o fruto de reorientaciones presupuestarias y programáticas o son iniciativas nuevas, es decir, convocatorias en los términos de los dirigidas a los beneficiarios que fueron anunciados el día lunes de estos 2.000 millones, estos 122, no había existido hasta ahora. Y se realizó y se diseñó la convocatoria exclusivamente con el fin de paliar o aminorar lo que implicaba para esas instituciones, que todas son de infraestructura cultural, porque hay organizaciones que no administran o no gestionan infraestructura cultural. Todas estas o son librerías, o son galerías, o son salas de teatro, salas de música, salas donde se exhibe artesanía, salas de circo, y el objetivo era precisamente aminorar lo que implica seguir, o sea, tener que cerrar y a la vez seguir costeando gastos operacionales, con el compromiso de realizar también una acción programática cuando se pudiera retomar la reapertura o, en el fondo, condiciones relativamente normales para esa agrupación. Entonces, por eso es distinto, presidente, en razón de una convocatoria normal como la que puede ser año a año, la de los fondos cultura, que anunciamos el lunes también, pero que se va a abrir el 31 de agosto en los distintos fondos del libro, música, audiovisual, por primera vez de artes escénicas, y también las disciplinas que son artes visuales, artesanía, arquitectura y diseño. Ahí no hay novedad alguna, me refiero en el sentido de son procesos que se han realizado convocatorias todos los años, con distintos procesos administrativos ciertamente, pero que siempre están dirigidos a cumplir lo que la ley mandata, que son fomentar la formación, la investigación, la creación, la circulación, la puesta en valor de las distintas disciplinas. Y ese es lo distinto. Esos fondos que anunciamos para el 2021, en caso alguno, tienen que ver con las acciones o medidas del plan. Y por lo tanto, esta convocatoria es una convocatoria que fue, en cierta medida, extraordinaria y no va a tener los mismos términos, para hacer la que usted consultó, en años ni anteriores ni futuros. No sé si le parece que sigo contestando al presidente las consultas de la diputada Marzán y los restos de las consultas de ayer. Sí, y lo otro que quería preguntarle, si es tan amable, ¿dónde van los fondos de los programas Acciona que no son utilizables? ¿Dónde se redistribuyen esos fondos de los programas que están detenidos, entiendo, por la pandemia, y que no se pueden hacer presencialmente, sino que hay varias regiones que no están, que era una de las preguntas importantes que se viene a desarrollar? Y si quiere responder a la diputada Marzani, después lo que yo le estoy preguntando. Perfecto. Gracias. Ya, gracias, presidente. Sí, respecto al programa de infraestructura, la formulación presupuestaria 2021 sí tiene contemplado el programa de infraestructura que tiene un subtítulo presupuestario específico, ¿ya? Lo hemos formulado en 3 escenarios presupuestarios que la Dirección de Presupuestos
instruyó a todos los servicios públicos, y lo que está pendiente posteriormente no es todavía de carácter público, por eso no me voy a referir, pero es en los términos en que dicha glosa recoge el programa, pero el programa está contemplado. Obviamente pueden haber distintas variables, pero para nosotros es fundamental que se siga recogiendo lo que tiene que ver con la infraestructura cultural, sobre todo en términos de lo que va a ser el próximo año, donde se va a requerir hacer muchas adecuaciones o construcciones de obras menores para efectos de adecuar la infraestructura cultural existente a los requisitos de exigencias de la contingencia sanitaria. Entonces, eso es lo que puedo como responder al respecto. Igualmente estamos en reunión y contacto. El día viernes yo tuve una reunión con todo el equipo de la unidad de infraestructura que trabaja acá en el ministerio. Ciertamente estamos viendo también cómo abordar desde esa unidad distintas infraestructuras, desafíos que no tienen únicamente que ver con la adecuación sanitaria, sino que con la construcción de eventualmente teatros regionales, con la coordinación con distintas líneas también de infraestructura cultural que existen en otros programas anteriores del Ministerio para efectos de no generar duplicidad, que son en las líneas concursables de los fondos concursables, los conocidos más comúnmente como Fondart. Y sobre lo que usted pregunta del programa Acciona, el tratamiento de cualquier, nosotros tenemos que informar a la Dirección de Presupuesto cualquier presupuesto de programas que nosotros no vayamos a poder ejecutar por razones específicas que se informen. En el caso del programa Acciona, y es bueno, y el oficio lo que hicimos ingresar también antes de la sesión, precisamente con el objeto de aclarar bastante de las dudas que existían, primero para señalar que el programa no se estaba suspendiendo ni poniendo término. Segundo, que se estaba ejecutando en varias regiones del país. Y tercero, que había efectivamente en algunas regiones donde se había solicitado el reintegro de los recursos que se habían regionalizado, no porque no se quisiera ejecutar ni que se quisiera llegar a los niños, niñas y jóvenes a quienes están dirigidos el programa, a través de intermediarios que nosotros a veces o licitamos o celebramos convenios con ese intermediario, sino porque precisamente las condiciones de verificar, de poder ejecutar el programa, tanto a nivel de las contrapartes internas nuestras, como la realidad de poder llegar a los niños, niñas y jóvenes en razón de los plazos y tiempos administrativos, no iban a poder verificarse. Este es un programa que es sumamente importante porque es el único programa que vincula a nuestro ministerio con la educación formal, tema que ha sido súper difícil difícil de conciliar en razón de que durante incluso la tramitación de la ley 21.045, permanentemente hubo una discusión si el rol que le cabe al ministerio es de vincularse a lo formativo desde lo no formal o tiene que tener un decir dentro de lo formal. Y finalmente quedó la ley que nosotros debemos colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos formativos a nivel formal, en las aulas, y en este caso está destinado a establecimientos educacionales de población más vulnerable. Es un programa que tiene cerca de 1.000 millones de pesos, que se regionaliza, pero que se lleva desde nivel central. Se regionaliza su presupuesto y nosotros enviamos unas bases tipo que pueden ser adecuadas o precisadas por las regiones, pero que tienen necesariamente que cumplir con llegar a las aulas a implementar los distintos programas educativos a los niños, niñas y jóvenes. Lo que ha ocurrido, y que es entendible que nosotros podemos también trabajar de abordar, es que en algunas regiones que no se ha podido ejecutar el programa, eso ha afectado a distintos artistas educadores o artistas educadoras. Y eso, obviamente, que es un tema que a nosotros nos ocupa y podemos abordar lo que tiene que ver con la mediación, y lo abordamos, de hecho, en distintos otros programas, como es, por ejemplo, las escuelas de rock, que está más circunscrito a ámbito de la música, pero Escuelas de Rock, que es un programa de bastantes años, contrata a muchos artistas educadores para el ámbito para realizar acciones formativas, no formales, con distintos niños de también situación vulnerable, y lo mismo estamos haciendo también, pensando también de buscar en otros programas cómo poder hacernos cargo de la situación de artistas educadores para efectos de que poder aprovechar la experiencia que ellos tienen a nivel formativo. No quiere decir que tenga que ver con cumplir los propósitos del programa Acciona, porque para ello necesariamente tenemos que llegar a las aulas, a los niños, niñas y jóvenes,
Por lo tanto, si eso no ocurre, nosotros al momento de reportar el programa también vamos a tener problemas a la hora de la evaluación que hace el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto. Eso como respecto a esas dos preguntas. Si le parece, puedo responder rápidamente algunas de las otras preguntas que quedaron ayer, o si no, puedo estar abierto a lo que consulta adicional. Perdón, subsecretario, la diputada Marzán quiere hacerle una pregunta. ¿Es tan amable? Gracias, presidente. En realidad, más que una pregunta, es como un concepto en base a la realidad que está sucediendo. Hoy día es verdad que el programa Acción en su génesis llega a las aulas, o debería llegar a las aulas, pero hoy día toda la educación, o se está intentando que la educación llegue por otros medios que no son las aulas, por un tema netamente sanitario, y eso es, obviamente, no voy a redundar sobre ese tema. Entonces, más que esperar que quizás esta pandemia pase, es generar las instancias, la creatividad para instalar estos programas que no se pierdan y ver cómo llegamos a los alumnos a través, por ejemplo, de vías virtuales. Yo les cuento un caso muy en particular. Estuve hablando con una concejala de Putaendo, y me hablaba del nivel de vulnerabilidad en que se estaban encontrando hoy día los niños, por ejemplo, por no tener la posibilidad de acceder, idealmente por virtualidad, a clases de guitarra, clases de distintos instrumentos virtuales para rescatarlos un poco, y no solamente en este distrito, yo sé que en muchas partes de Chile pasa, para rescatarlos y no esperar justamente este vacío que está sucediendo hoy día, porque los niños no pueden todavía de manera responsable ir nuevamente a sus clases, pero que sería tan importante que el arte a través de la virtualidad se pudiera rescatar y pudiera llegar a los distintos niños, niñas, adolescentes, y no solamente a este grupo etario. Entonces yo creo que hoy día es urgente tratar de diseñar, presidente, por su intermedio, para que esos fondos, primero, no se pierdan y que se llegue por las vías que hoy día se están gestionando y se están utilizando, porque eso es muchísimo más urgente, porque estamos hablando del rescate además de salud mental, la creatividad, la participación, y no podemos postergar eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Perdón, subsecretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, si le parece, nosotros podemos remitir también información, porque yo concuerdo con lo que señala la diputada Marzán. Hoy día, no solamente a nivel de los proyectos externos que nosotros financiamos vía convocatoria, donde va a haber en todos los proyectos la posibilidad de su ejecución de manera remota virtual. Ya no, anteriormente todas las otras iniciativas que nosotros teníamos entendidas que financiamos en la medida que se ejecutara una acción presencial en el ámbito de las distintas disciplinas artísticas, hoy día lo estamos contemplando de manera remota, van a salir diseñadas las bases de nuestra apertura de fondos, pero también en la bajada de nuestra ejecución de nuestros propios programas. Y no solamente los que tengan que ver con educación, tenemos el Centro de Creación Artística para Niños, Niñas y Jóvenes, que también apunta fuera del aula a la misma población objetivo, con quienes también estamos realizando con distintos facilitadores distintas vinculaciones a nivel remoto digital. La Orquesta Cámara de Chile, el Bafona, que son elencos estables de esta subsecretaría y de este ministerio, han desarrollado también unos planes para realizar talleres, clases o cápsulas también audiovisuales para llegar también a nivel formativo a través de esos medios remotos. Entonces, si parece, también podemos hacer llegar, no tengo todas las distintas iniciativas en este momento, estoy transmitiendo las que recuerdo ahora, pero yo creo que es importante coincidir en eso. Nosotros estamos buscando también, la medida que se cumpla con los objetivos y componentes que nos evalúan, los componentes que evalúan las instituciones del desarrollo social y de la dirección de presupuesto, maximizar toda la ejecución de los recursos y creernos que ese es también el objetivo común en que sobre también lo que ya me referí, vamos a responder también un oficio sobre el programa de infraestructura para complementar también, porque entiendo que hay un oficio pendiente que estamos dentro plazo de responder para también complementar. Y sobre las preguntas de ayer, si le parece, presidente, puedo, aunque sea brevemente, tratar algunas. Sí, todavía nos queda un tiempo. Yo quisiera preguntarle que me aclarara los términos de adquisición de contenidos culturales. Hay 792, casi 800 millones destinados a ese punto. Quisiera ver si tiene un tiempito para poder
me explicara en qué consiste la adquisición de contenidos culturales. Sí, perfecto, sí. Resulta que todo lo que tiene que ver con financiamiento de organización o fomentos de circulación, creación, producción o formación, eso tenemos que nosotros realizarlo a través, casi en un 100% de convocatorias. A veces también hacemos convocatorias, pero la bajada administrativa no es el convenio contra proyecto evaluado. ¿Qué ocurre? Hay ciertos casos, que son ese eje, los 800 millones, donde nosotros tenemos la posibilidad que el ministerio adquiera o la obra misma o los derechos de autor de obras. Y en algunos casos hemos pasado por la aprobación de los consejos sectoriales, libro, música y audiovisual. En el caso del libro y el audiovisual se han tomado acuerdos por parte de los consejos para adquirir derechos respecto a obra. En el caso del audiovisual está el ejemplo que di ayer, que salió en una nota en EMOR también, que la proyecté, para adquirir los derechos que permitieran exhibir y estrenar por onda media cerca de 14 films o películas que no se habían podido estrenar en salas de cine comercial, y por lo tanto se destinó parte de esos recursos para poder tener esos derechos y poder estrenarlas por onda media, que va a ser la primera vez que vamos a estar estrenando películas por esa plataforma del ministerio. En el ámbito del libro, lo que hicimos fue destinar 150 millones para poder adquirir derechos de títulos que tienen carácter de soporte digital, para nutrir con esos títulos la biblioteca pública digital, que también durante la época de pandemia había tenido un aumento considerable de consumo, de visitas para adquirir o préstamos de libros digitales. Y la última iniciativa que está dentro de ese ámbito es una iniciativa que yo considero que es bien relevante y es un hito bastante histórico, que es por primera vez el Estado hace una convocatoria a artistas visuales para adquirir obra visual. Ahí se adquiere la obra, además del derecho de autor, porque uno puede tener la obra visual, pero el artista no entregar los derechos de autor para poder exhibirla públicamente, circularla, itinerarla, que es lo que nos interesa a nosotros como ministerio, poder poner en valor esa obra que se adquiera. Ahí hay cerca de 420 millones de pesos, presidente, para poder distribuir una convocatoria donde participaron cerca de 800 artistas visuales, que primera vez el Estado hace una convocatoria de esa magnitud para tener artistas visuales foráneos en 3 categorías. Lo hicimos con de categoría más novata o quienes recién hubieran empezado su trabajo como artista, una categoría de transición y una de consagrados también, con distintas posibilidades de rangos de precios que los propios artistas señalaban dentro de determinados rangos en cuanto ellos estimaban que era el precio que el Estado debería adquirir esas obras en caso de ser aprobadas por una comisión que se constituyó para esos efectos, que lo está evaluando, donde está Serrazuri, donde está la directora del Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, donde hay curadoras de regiones, donde están también participando para seleccionar esas obras. Esos son, presidente, lo que tiene que ver con ese eje, esos montos. ¿Y en cuánto estima usted que los recursos se lleguen a los que estamos tratando de alimentar, para que no se mueran las culturas o no haya este apagón terrible? ¿Cuánto tiempo se demora este trámite en producirse, que esos recursos lleguen realmente a los que lo están produciendo? Depende de los procesos administrativos que van involucrados en cada iniciativa. En el caso de convenios que hemos celebrado, por ejemplo, con los festivales de cine, que también lo mencionamos ayer, ahí son más rápidos. ¿Por qué? Porque es un convenio donde se traspasan los recursos a la contraparte luego después rinde la ejecución de esos recursos. En el caso de la adquisición de obras de arte visual, son administrativos que son adquisiciones por una causal que se llama propiedad intelectual, pero una causal administrativa que permite tratos directos con cada uno de los artistas que se han seleccionado. Eso podría proyectarse una vez que terminen las evaluaciones de los 800 millones, que pudiera salir un poco antes que en otros casos que tenemos que realizar todo lo que tiene que ver con la
convocatoria, evaluación. Recordemos que quienes postulan y no son seleccionados muchas veces, legítimamente, interponen recursos de reposición o jerárquicos en subsidio, por lo tanto tienen que resolverse esos recursos para luego publicarse los seleccionados, a quienes tenemos que chequear que estén en condiciones de transferirse los recursos, no tengan deuda en el sistema integral de gestión financiera del Estado. Luego se redactan los convenios. Una vez redactados los convenios, los beneficiarios nos hacen llegar sus antecedentes o, y en algunos casos, que es lo que estamos tratando de pelear, no nos hagan llegar la garantía. Una vez que nos hacen llegar esos antecedentes, y ojalá o no la garantía o la declaración jurada que estamos bregando por realizar, les pide los datos de una cuenta corriente para hacerle la transferencia de los recursos. Esos son según las distintas modalidades administrativas que hay en las distintas acciones. Podría enviarles, después de revisar cada medida, una proyección aproximada de cuándo podrían llegar los recursos. En algunos casos dependen de los trámites administrativos que yo estoy estableciendo y que estoy escribiendo, presidente, y en otros casos también ocurre que muchas veces uno solicita antecedentes y esos antecedentes o demoran de llegar o no llegan con los requisitos que nuestras contrapartes internas del departamento jurídico, de las seremías, que son las que llevan adelante la bajada y ejecución de los programas, no tienen los requisitos pertinentes, y nosotros también en eso, entiendo la urgencia que es la fundamental que usted señala, también tratamos de ser súper cuidadosos en el proceso para no afectar a los contrapartes o a los encargados internos que no sientan que están ejecutando los actos administrativos fuera del marco que ellos los rige, porque finalmente son para ellos quienes se ven eventualmente afectados a una responsabilidad administrativa. O sea, existe un filtro de una comisión y de los consejos, primero, para poder decidir qué fondos son adjudicados o no. Y después todo el trámite administrativo. Es así. O sea, estamos hablando de un periodo... Bueno, usted nos puede mandar para que las inquietudes de las personas que están involucradas pueda ser, tenga algún grado de certeza o de incerteza, depende de cómo se informe cada uno de los fondos. Nosotros llegamos a tener, gracias a usted, hoy día, en agosto, creo que hoy día es 13 de agosto, ¿cierto? La certeza de que hay casi 14.000 millones de los 15.000 que están pensados o están en el papel, ¿cierto? Eso no quiere decir que estén realmente ejecutados. Lo que es un avance con respecto a, y que podemos ir analizando cada cifra, eso es lo que ese es el interés nuestro, es poder ir viendo cada cifra e ir transparentándola, porque eso es una de las finalidades que teníamos, la transparencia de los fondos. Como usted decía, me controlo yo, te controlas tú, y el mundo que es en el control. Pero un control sano, porque es bueno que cada uno sepa dónde están los recursos, hacia dónde van, cómo se adjudican. Y lo que decía el diputado Bernales, nosotros lo estuvimos viendo también con respecto al famoso registro de hogares que tenía esas trabas de decir que había entraba a las notarías, en realidad, en el trámite. Y ojalá se pueda hacer rápido, porque ese, como usted ve, es uno de los principales trabas. Parece un detallito, pero un detallito importante para poder seguir teniendo esta redistribución al alcance de todos y todas las otras denominaciones hermosas que se han ido descubriendo. Así que le agradezco usted tenía hasta las 3 de la tarde, son las 2:54. Sí. Como agradecerle la diputada Marzán tiene una nueva inquietud, que no sé si es pregunta o reflexión, pero tiene la palabra diputada Marzán. Pregunta, muchas gracias. Es que acabo de leer la respuesta del programa Acciona que mandó el subsecretario o el ministerio y no hace referencia con la situación que yo le había planteado de Valparaíso, la sesión de ayer creo, de la situación de Valparaíso, y la respuesta dice que en aquellas regiones en que el programa no esté activo se reintegre la plata. Entonces,
eso no dice necesariamente que se van a buscar formas de llevar a cabo del programa. Estoy viendo netamente la respuesta que llegó desde al oficio del ministerio. Entonces, esos 2 puntos igual me preocupa con respecto a la respuesta que llegó y porque no se da respuesta a la grave situación de irregularidad que se manifiesta en lo que sucedió con el programa Acciona, en su licitación, en su desarrollo en Valparaíso. Eso solamente, presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Marzán. Le voy a decir, diputado Silva. Su secretario tiene la palabra. Diputado Bernales, parece que, perdón, no me corresponde a mí, pero como a lo mejor usted no lo visualizó. No, yo no veo ninguna petición de respuesta, así que... Diputado Bernales. El diputado Bernales, no veo la manito, pero... Adelante, diputado Bernales. Sí, presidente. No, yo simplemente comentar más allá de las respuestas y los argumentos que pueden esgrimirse respecto al programa Acciona. Yo en lo personal, y por su intermedio, subsecretario, o sea, yo no estoy de acuerdo con que el programa se le pidan los fondos de vuelta, aunque no se hayan porque no se hayan utilizado en las regiones. Yo creo que el deber de las autoridades era que el programa se ejecutara y buscar todos los mecanismos posibles para que ese programa, que está importante dentro de las políticas culturales, pero a la vez en la empleabilidad de los artistas, se hubiese logrado ejecutar. En mi región se está haciendo y lo celebro, qué bueno. Pero me hubiese gustado que las otras regiones que están regresando esos recursos la hubiesen hecho, porque ese es en el fondo el deber que tienen como autoridades en la región, independiente de todos los problemas que hay en todas las regiones. Pues en esta región estamos en cuarentena, de hecho, en Puerto Montt, y nos están devolviendo los recursos. Entonces, solo eso. Eso a mí no me satisface en el fondo la respuesta. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Bernales. Subsecretario, tiene la palabra. Presidente, sobre la consulta del caso específico de Valparaíso, ahí lo que ocurrió fue que hay 2 procesos de investigación en curso ya, que tienen que ver uno con interno, un proceso de investigación sumaria en curso, y otro a raíz de una denuncia que hizo, si no me equivoco, una entidad propia del ámbito de los artistas educadores a la Contraloría de Valparaíso para investigar eventuales irregularidades en el proceso, que independientemente de lo que ahí resulte, que a nosotros nos interesa, se vio marcado porque hubo ciertos problemas respecto a las directrices que dio la autoridad regional a los equipos encargados para incorporar en las bases de licitación que, según se nos informó, no fueron así incorporadas, lo cual hizo que hubo que dejar sin efecto en un momento la licitación, volver a generar nuevas bases, y eso fue generando el retraso de ciertos procesos administrativos en el caso específico de Valparaíso, y sin tener las garantías de poder llegar a tiempo administrativos pertinentes para ejecutarlo. En algunas regiones como Biobío se hizo un proceso de licitación, hicieron ciertas adecuaciones y se pudo adjudicar. ¿Y por qué tanto cuidado y celo? Porque precisamente ya en la región de Los Ríos había existido una auditoría de la Contraloría que fue específicamente a ver eventuales irregularidades sobre este programa. Yo no estoy diciendo que haya existido ningún tipo de irregularidad en los procesos actuales, ni mucho menos, sino que hemos estado doblemente cuidadosos en razón de eso, porque yo concuerdo con que hay que maximizar la entrega de los recursos, hay que buscar la vuelta de tuerca, es lo que estamos haciendo precisamente con las medidas del plan que estamos aquí viviendo el día de ayer y hoy, pero también tenemos que ser súper cuidadosos en condiciones de poder reportar en términos de la glosa y la norma que regula el programa presupuestario, su cumplimiento a los recursos que ahí disponen. Eso es únicamente la razón por la cual nosotros hemos visto que ojalá se hubiera podido ejecutar en todas las regiones, y en otras no se ha podido ejecutar. Y si podemos ayudar a los artistas educadores en algún tipo de iniciativa de formación, no se encaja dentro de lo que es el propio programa, pero sí los ayuda a ellos, iniciativas como por su intermedio de la diputada Marzán, para realizar formación de cápsulas digitales online, las vamos a trabajar directamente para maximizar los recursos. Y para terminar, presidente, quiero señalar que yo entiendo que el Ministerio, independientemente de las razones que ya hemos hablado en otras ocasiones, hemos estado con cierta distancia, una necesidad sectorial
básica, social que tienen los distintos trabajadores y trabajadoras de la cultura y el arte. Hemos sido también responsables, que si bien ha sido frustrante para muchas y muchos de ellos entender que el Ministerio tiene esa distancia de no poder acoger esa necesidad tan patente actual, también creíamos que si nosotros comprometíamos algo que no estaba en el alcance de hacer, íbamos a acrecentar esa necesidad. Y por eso hemos buscado, con acciones que son más programáticas, buscar reorientar distintas iniciativas que a lo mejor obviamente no están dentro de lo que se puede entender como un plan de apoyo. Y en eso lo dije yo expresamente en una de las reuniones que tuvimos con las agrupaciones que se retiraron de la mesa, es decir, que si se entendía un plan de apoyo como una ayuda directa para las necesidades sociales que tenían los trabajadores y las trabajadoras del sector, efectivamente era un error haberlo expresado así. Y yo no tengo el problema en volver a reiterarlo. Pero no quiere decir que no haya existido un trabajo enorme, los equipos del Ministerio, de esta subsecretaría, por realizar una serie de iniciativas extraordinarias y también de los consejos sectoriales. Todas las acciones del ámbito del libro, de la música y del audiovisual han sido también trabajadas y aprobadas por esos consejos, muchos de los cuales también hay representantes de las agrupaciones, algunas de ellas que fueron reuniones con las cuales también, independientemente del impasse que hayamos tenido, estamos en disposición y voluntad de seguir conversando y dialogando, tanto en lo general como en lo específico, para los desafíos que nos van a convocar en conjunto. Así que agradezco, me disculpo nuevamente por tener que retirarme antes en razón de lo ya explicado. Gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Doña Claudia, dígame. La diputada Santibáñez está pidiendo la palabra, presidente. Presidente. El subsecretario tenía hasta las 3, así que es cortito. Aprovechamos es cortito. Diputada Santibáñez, bienvenida. Me alegro que haya podido asistir. Sí, no le puedo mostrar la cara porque tuve un pequeño accidente, no se preocupe, doméstico, presidente, pero no hay problema. Saludo a todos ahí, he estado muy atenta a toda la comisión y antes de que se vaya el subsecretario a través suyo, presidente, bueno, yo creo que a todos los diputados, escuché a Carola, a la diputada Marzán, cómo se refirió a este tema, pero bueno, yo también he recibido desde las bases sociales, desde la gente de la cultura, esta tremenda decisión que han tomado de eliminar 83 comunas que tienen menos de 50.000 habitantes en este tema del nuevo presupuesto. Yo lo que le quiero pedir a Juan Carlos, perdón, al subsecretario, le quiero pedir si pudiéramos tener, y lo digo para que quede en acta, para que quede acá a través suyo, presidente, una reunión de este tema específicamente para contestarle, porque hay 3 comunas de mi distrito que están incluidas ahí y créame que independiente de la cantidad de habitantes, ahí nos sentimos ciudadanos clase A y clase B, o sea, tengo que vivir en una comuna con mayor cantidad de habitantes para tener cultura cerca mío, ¿no? Entonces yo quiero pedirle esa posibilidad de que tengamos una reunión con los diputados que estén interesados, porque si no se extiende mucho más esta comisión en este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez. ¿El subsecretario está presente o ya se retiró? Sí, está presente. Subsecretario, ¿alguna respuesta para la diputada Santibáñez? ¿Se refiere a los teatros de menos de 50.000 personas? Yo me comprometo ahí a las comunas. Dar una reunión o información al respecto con la diputada a nivel también de contraparte y si es necesario también informarlo después a la comisión. Sí, sería bueno que nos reuniéramos con la comisión a ver el tema. Gracias. Muchas gracias. La diputada Marzán tiene que despedirse porque tiene una comisión de... Sí, para que no, al mismo tiempo. Para que no se vaya a pensar, por favor, que está huyendo. Sí, que estoy huyendo. Me pusieron una reunión a las 15, una comisión de familia y adulto mayor, que vamos a ver el tema de Ámbar. Entonces viene el ministro de Justicia, subsecretaria de la Niñez, y es a las 15 horas, y es muy necesario, por razones que se entienden, que esté. Así que excuso mi participación y yo me pongo al día después de lo que suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marzán. Entonces pasamos al segundo punto de la tabla, que es recibir a la presidenta del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos de Cine y Audiovisual Síntesis, la señora Daniela Espinosa Pineo, con el objeto de abordar los protocolos del sector cultural y audiovisual para reanudar sus actividades de manera responsable y segura. Tiene la palabra la señora Daniela Espinosa Pineo, lamentando que no pueda tener una contraparte
en la subsecretaria Daza en este momento. Presidente. Dígame, doña Claudia. Tengo 2 palabras pedidas, el diputado Alarcón y la diputada Santibáñez. Tiene la palabra el diputado Alarcón y después la diputada Santibáñez y después la... Presidente, es para excusarme porque tengo la misma situación de la Carolina Marzán y tengo ahora familia. Así que una lástima, me habría gustado estar acá, pero no sé cómo se cruzaron estas 2 horas. Gracias, muy amable, me tengo que retirar. Que esté bien, diputado, muchas gracias. Presidente, cortito, para no quitarle tiempo a la presentación, le quería aclarar el punto que yo estaba anunciando hacia el subsecretario. Tiene que ver con que el lunes y martes, bueno, es el mismo tema de que presentó Carolina Marzán. La ministra y el subsecretario enviaron a la DIPRES una propuesta de presupuesto para el año 2021, eliminando de este programa a las comunas con menos de 50.000 habitantes sin el conocimiento de la unidad de infraestructura. También sin una evaluación técnica del programa, dejando 83 comunas a nivel nacional. Yo tengo la nómina que se la quiero hacer llegar, presidente, sin la posibilidad de contar con infraestructura cultural de calidad para sus habitantes. Ese era para que me entendiera, porque vi que consultó usted. Muchas gracias. Sí, era correcto lo que estaba pensando. Perfecto. La infraestructura sobre las comunas de menos de 50.000 habitantes, habíamos hecho el punto hace un tiempo atrás. Así que me alegro mucho que haya podido detectar ese asunto, diputada Santibáñez. Muchas gracias. La señora Daniela Espinosa Pineo, sí, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar, a esta comisión. No nos veíamos desde abril. Y en realidad voy a hablar hoy del protocolo. Me hubiese encantado contarles que las cosas que expusimos en abril están más o menos resueltas, pero nada, pues sería otro país. Pero bueno, a lo que nos convoca. Igual me gustaría pedir por su intermedio, presidente, que lo que vengo hoy aquí a exponer quede en acta, que el principal interesado, quien debiese ser el principal interesado y responsable, encargado de ejecutar estas acciones y saber qué pasa respecto de la forma segura de trabajar de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, se tuvo que retirar de la reunión. Nos parece lamentable, como nos parece lamentable que no esté la subsecretaria Daza tampoco. Pucha que nos ha costado pillarlos, pucha que nos ha costado que nos podamos sentar a una mesa y podamos trabajar juntos. Esto que hicimos con el sector a pulso, este llamado que recogieron los gremios, que logramos convocar con SIDARTE y Sintesi y juntar a la PCT, que es la Asociación de Productores de Cine y Televisión, a la API, que es la Asociación de Productores Independientes, a Unión, que es la Unión de Productoras de Publicidad, y a la PCT, que es la Unión de Productoras de Servicios, a Animachi, que son los animadores y la industria de la animación, y a DOC, que son los documentalistas, en una mesa para poder generar un protocolo y un espacio seguro de trabajo. Y en realidad quiero hacer una corta exposición porque me gustaría que pudiésemos conversar. Incluso les vengo a pedir que me puedan ayudar, que nos puedan ayudar a ver cómo logramos conseguir las firmas y las validaciones que necesitamos para que este protocolo nos permita volver a trabajar. Necesitamos que el Ministerio de Salud, por favor, nos escuche, se sienta, nos recibe y valide este protocolo. Sabemos por intermedio de la diputada Marzán que ya lo recibió la subsecretaria Daza, y sabemos por intermedio de la senadora Proboste que también lo recibió el ministro París, y que a ambos les pareció un excelente trabajo. Lamentablemente ahí quedamos, no sabemos qué pasó. A través de la subsecretaria Daza se nos respondió que los estaban trabajando con cultura, y ahí es cuando se nos empiezan a provocar las desconexiones, porque por otro lado cultura nos dice que no es necesario tener un protocolo todavía. Pero finalmente lo que le debemos a pedir es que nos ayuden con esa validación, que todos los ministerios incumbentes nos apoyen en la implementación de este protocolo, que el Ministerio del Interior tome razón y le informe, por ejemplo, a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a Carabineros, que esta es una actividad normada, que está aprobada y que es segura, a fin de poder filmar y transitar tranquilos por las calles y espacios públicos de Santiago. Que la Subdere le haga llegar esta información, por ejemplo, a los intendentes regionales, y que se considera tanto en sus planes de reactivación como de seguridad y salud, y que no tengamos inconvenientes en regiones, pues los paisajes de Chile y sus regiones son lugares relevantes para nuestra industria. Y también son un lugar en el que podemos ser un agente activador de la economía y del turismo local. Queremos ser los aliados de las regiones y no un cacho que llega a filmar. Y que las organizaciones que agrupan a los municipios también puedan apoyarnos. Y reconocernos como un sector productivo más, y ojalá
algo que hemos pedido con tanto ahínco por muchos años. Quizás con esta pandemia se logra homologar las solicitudes de permiso, que podamos filmar acá, en Santiago, en Las Condes, en San Vicente de Tahuatahua, en Valdivia o en Chiloé, y que tengamos que llenar la misma ficha, que podamos tener el mismo diálogo, que ese funcionario municipal entienda que lo que estamos haciendo también es importante porque le da trabajo a mucha gente, porque activa la economía local y porque sobre todo a nosotros nos devuelve la esperanza y nos devuelve los ingresos para nuestras familias. No sé, ojalá que este protocolo también llegue a defensa y que el ministro Desbordes nos ayude con la Armada para que podamos filmar en las playas, en los lagos, pues de ellos dependen esas autorizaciones, así como a obras públicas o a transporte para que podamos estar tranquilos en carreteras y en calles. Yo no sé si ustedes saben, pero la gran mayoría de los comerciales y de las campañas internacionales de autos y los lanzamientos mundiales de autos se filman en las carreteras de Chile, se filman en el norte, en el desierto, y se filman en el sur, en los bosques. Necesitamos esas autorizaciones, necesitamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores se siente con nosotros y nos ayude a buscar una manera en que puedan salir y entrar actores, directores y productores para estos proyectos. Nosotros, por nuestra parte, estamos tratando de reactivar la industria. Estamos preparados como sector, hicimos la tarea, nos juntamos, trabajamos, hicimos un protocolo acucioso para cuidar a nuestra gente y dar garantía de que nuestras producciones y a quienes requieren nuestros servicios tienen seguridad, trazabilidad y responsabilidad frente a esta pandemia. ¿Por qué? Porque necesitamos volver a trabajar. El audiovisual es un sector que está parado desde marzo. Y no podemos seguir sosteniéndonos, no hemos podido, los bonos no nos llegan, ya yo no sé cómo, no quiero hablar del IFE acá, porque ya he hablado demasiado del IFE. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos y buscamos una manera. Y por intermedio de esta comisión les pedimos, por favor, que nos ayuden a que el Ministerio de la Cultura sea quien lidere esa coordinación ministerial, cumpliendo el rol que le corresponde de acuerdo a su misión en relación a la protección de los trabajadores y a su misión en el fomento a la industria. ¿Y por qué es importante que estas medidas se activen? Porque no es solo el audiovisual el que está parado. Están parados las y los trabajadores de la danza, de las artes escénicas, del teatro, de las artes visuales y de todas las disciplinas de la cultura, las artes y el patrimonio. Y lo que necesitamos es retomar nuestros oficios de forma segura, para así darle garantías a quienes trabajan con nosotros y a quienes nos dan trabajo. Nosotros, como lo dije, no trabajamos desde marzo. Los profesores necesitan reabrir sus academias, no existe claridad respecto de si es un protocolo de gimnasio o no. ¿Qué es una academia de flamenco? ¿Qué es una academia de danza? ¿Qué es un taller de teatro? No entra en el protocolo, que es más bien un facsímile, en realidad, el documento que entregó el Ministerio de las Culturas respecto de cómo funcionan los espacios públicos. Este es un protocolo que se llama Paso a Paso, que está en su página web, que a nosotros nos llegó, pero que solamente remite a el trabajo con públicos y la asistencia de estos públicos a presenciar distintos espectáculos de artes escénicas y cine. Pero ¿y qué pasa con todo lo que hay detrás? ¿Qué hacemos con los trabajadores, con todos los que preparan ese espectáculo, con todo el backstage, con todos los técnicos y con todos quienes estamos trabajando por esa cultura? ¿Qué pasa con esos espectáculos que se presentan? No contempla los ensayos, no contempla a los profesionales, no contempla a los técnicos, no contempla a los realizadores, no contempla la ejecución de los fondos que están en curso. ¿Cómo se van a montar las obras de teatro que están adjudicadas en los fondos? ¿O cómo vamos a hacer las películas si no tenemos garantías y claridad? Nosotros hicimos esa pega, nosotros las tenemos, nosotros nos preocupamos de generar un documento robusto. Lo que necesitamos es que ese documento se valide y que cuando estemos en la calle filmando en una plaza y llegue Carabinero, nosotros le podamos decir, mire, acá tengo este permiso que me deja trabajar. Porque mire, todos ellos están en un espacio seguro porque conformamos una cadena de trabajo segura. Y eso mismo es lo que necesitamos todos los trabajadores de la cultura. Y la verdad ya no sabemos cómo pedirlo. Yo por eso quiero dejar un poco esto hasta acá, si quieren hacerme preguntas o si nos quieren decir cómo podemos seguir. El protocolo incluye trazabilidad, incluye cuadros de riesgo, incluye normativa por etapa del trabajo. Necesitamos retomar. Necesitamos garantías respecto de una serie de puntos que nos impiden en este momento retomar las funciones, pero sobre todo necesitamos que el sector se reactive con tranquilidad, necesitamos que todos los que intervienen en la cadena de producción externa a nosotros tengan conocimiento de que somos un espacio seguro de trabajo. Así se hizo en otros sectores productivos y no entendemos por qué desde las culturas no se lidera un proceso similar. Muchas gracias. Gracias.
Daniela Espinosa Pineo. Abrimos una ronda de preguntas de los diputados y diputadas que están presentes. El diputado Díaz, presidente, está pidiendo la palabra. ¿El diputado Díaz? Sí. El diputado Marcelo Díaz tiene la palabra. Ahí sí, ¿no? Sí. Sí, ya. Gracias, saludos a todos y a todas, saludos a Daniela también. Yo comparto lo que ha expresado Daniela, yo creo que es muy lamentable que hoy día no haya estado presente la subsecretaria Daza. Quiero decir que el subsecretario de Cultura nos había advertido ayer que tenía Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y por tanto se tenía que retirar antes, digo yo, para ser súper rigurosos en aquello. Pero la subsecretaria Daza entiendo que informó hoy día que no venía. Entonces, presidente, yo más que preguntarle a Daniela, porque hemos tenido la posibilidad de hablar con ella y sabemos que han estado trabajando fuertemente en esta doble crisis que va a afectar al sector cultural, es pedirle que oficiemos como comisión al ministro de Salud para pedirle su opinión respecto del tema del protocolo. Yo quizás tengo una diferencia con Daniela, yo no sé si el Ministerio de Cultura va a ser nuestro interlocutor más privilegiado para esto, y yo creo que hay que ir más bien directamente a Roma, y Roma está en París, o sea, en el ministro París, en este caso. Entonces, pedirle eso, oficiar al ministro urgiéndolo o instándolo a que aceleremos los trámites para la adopción de este protocolo e invitándolo a él, a la comisión. Él siempre ha manifestado buena disposición de asistir a las comisiones, es por lo demás la autoridad sanitaria máxima, o la máxima autoridad sanitaria, y es perfectamente posible que se conecte en una reunión. A propósito de otro tema, siempre estuvo disponible para hablar, así que no creo que él tenga mayor inconveniente y creo que sería súper bueno para que él comprenda la naturaleza y la peculiaridad de este sector en el retorno y lo que nos decía Daniela, ¿no? Esta idea de la cadena de trabajo segura, que claro, no solamente en el mundo audiovisual, en otros sectores también, bueno, pero aquí ha habido una iniciativa de ellos de poner blanco sobre negro un conjunto de propuestas e ideas para ir adelantando la gestión de esos protocolos y la aprobación de esos protocolos. Entonces, insisto, más que preguntarle a Daniela, expresarle mi solidaridad, mi afecto y mi reconocimiento a la labor que han hecho todos los dirigentes y dirigentes del sector en esta crisis tan brutal, pero proponer esas dos acciones específicas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Yo en realidad me sumo a su propuesta. Yo pensaba, cuando las respuestas son como nos parece muy bien, nos parece espectacular, pero es mejor que lo tengamos aquí y él dé la respuesta, y también va a ser una manera de poder estimular al sector cultura, que es importantísimo, ya lo hemos dicho, lo hemos reiterado, que tenemos que lograr que este lugar del Parlamento tenga importancia, y además que las culturas y el Ministerio de las Culturas y todo lo que tiene que ver con las culturas, ya hemos dicho que tiene una importancia grande económica, y pensaba en la Pérgola de las Flores. Mire qué loco, en la Pérgola de las Flores hay un alcalde que dice, siempre responde que sí, a los candidatos pelucones le dice que sí, a todos les dice que sí, pero cuando se encuentra solo hace lo que le conviene más. Ese tipo de cultura yo creo que es bueno que la podamos superar, pues. Entonces me parece muy bien que invitemos al ministro, que oficiemos al ministro, que pueda escuchar a Daniela directamente, que no a través de terceros, sino que vea. Nosotros sabemos el esfuerzo que han hecho, elaborar un plan no es fácil. Hemos escuchado al subsecretario decir que los equipos han hecho un trabajo fuerte, que no tenemos por qué poner en duda, pero resulta que los resultados de repente son muy lentos para los que tienen y tenemos una gran necesidad de respuesta y certeza, que son difíciles de conseguir, pero aquí estamos para trabajar en eso, hasta lo imposible. ¿Algún diputado o diputada tiene alguna reflexión acerca de esto y podemos decir si estamos de acuerdo o no en oficiar, como el diputado La diputada Díaz? Santibáñez, presidente, tiene Diputada Santibáñez tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Por supuesto, sumarme a través suyo a lo que pide el diputado Marcelo Díaz, pero yo quería hacerle una consulta a través suyo, presidente, a nuestra secretaria, a nuestra querida Claudia, respecto de las respuestas de los oficios. De las respuestas de qué celeridad están teniendo, cuánto se están demorando en contestar los oficios, porque sí, nuestras intenciones son todas buenas, pero si nos vamos a demorar tanto tiempo, créame que vamos a terminar obteniendo estos permisos que requiere Daniela, a la cual abrazo a la distancia y me pongo a total disposición, no solamente por ser actriz y por entender también el tema de cómo sobrevivir en el mundo de la cultura, sino que también por hoy día la atribución que uno tiene como diputado, aunque no sé quién tiene más poder que quién, o no sé cómo podemos enfrentar este tema de los permisos cuando de repente hasta a nosotros se nos complica la situación, pero yo que estoy de presidenta a presidente, valga la redundancia, en la comisión investigadora, estoy en contacto constante con la gente de salud, con el ministro y su gente. Entonces podríamos acelerarlo un poco más para que no tenga el trámite engorroso, porque no sé cómo será a través suyo, presidente, al resto de los diputados, pero a mí no se me están contestando los oficios con la celeridad que yo quisiera. Entonces yo me pongo a disposición, Daniela, nuevamente te lo digo a través suyo, presidente querido, compañero también, para acelerar este proceso. Es fundamental y creo que si se toman todas las necesidades, todas las condiciones que así lo pide la autoridad sanitaria, como Daniela lo expresó, está a la total disposición de hacer un grupo de trabajo para trabajar como corresponde, con todas las acciones que amerita esta pandemia. Yo creo que podríamos darle un curso más veloz, creo, presidente. No sé si Claudita me pudiera responder. Gracias, presidente. Sí. Hay una demora en algunos oficios que están que no nos llegan a nosotros físicamente, pero deberán estar en el virtualmente respondidos. Señora Claudia. En general los oficios se están contestando dentro del plazo, diputada, a través de suyo, presidente. El 24 de julio enviamos al ministro de Salud un oficio en donde se le adjuntó el protocolo para su conocimiento. Y así, eso fue el 24 de julio, no hemos recibido respuesta, pero estamos todavía dentro del plazo. Así como también se le había oficiado a la subsecretaría respecto de una serie de preguntas, entre ellos lo de la infraestructura cultural, pero eso fue con fecha 17 de julio. Por tanto, estamos en el tope, pero ya nos comunicamos con la subsecretaría. En general, dentro del plazo. El plazo son 30 días, ¿cierto? 30 días, sí. Y se puede volver a insistir, pero la novedad es que vamos a invitar al ministro. Eso es lo que tenemos que acordar en este momento. Presidente, en todo caso, para que todos sepan, yo no sé, en la página web de la Cámara dice comisiones legislativas, uno pincha ahí, está cultura, dentro de cultura está todo, están los oficios con sus respuestas al lado, están las citaciones, las sesiones, las actas, por si lo quieren mirar. Señora Claudia, ¿cuánto demora el que aparezca? Por ejemplo, hoy día usted leyó ese oficio al que hizo mención, la respuesta al oficio que hizo mención la diputada Marzán. Sin embargo, nosotros intentamos desde el equipo llegar al oficio y no llegamos al oficio. ¿Está publicado en este momento? Presidente, sí, en este momento sí se publican una vez que se dan cuenta, y ese llegó anoche, se dio cuenta hoy día, nosotros igual lo mandamos a los correos en la mañana, pero después de la cuenta queda publicado, no puede quedar publicado para el público antes de ustedes. Perfecto. Primero tiene que hay un desfase entre lo que ven los asesores. Ya, sí, perfecto. pero no, ese es el sistema, presidente, en la sala es lo mismo. Después, una vez que se dan cuenta, los documentos quedan a disposición del público. Ahora, nosotros los mandamos a los correos antes de la sesión. Sí, perfecto. ¿Ya? Muy amable. Entonces acordamos acordamos lo que a través del diputado Díaz estamos pidiendo como comisión. ¿Hay algún desacuerdo, acuerdo?
tengo una palabra que veo ahí, no sé si es anterior. No el diputado Trisotti está pidiendo. ¿El diputado Trisotti? Sí. Ya. Acordemos esto primero y después, o es sobre el acuerdo, diputado Trisotti. No es sobre el acuerdo. Ya. Entonces acordemos esto primero. ¿Hay alguien en contra? Entonces acordamos lo solicitado. Diputado Trisotti tiene la palabra. ¿Usted su audio, diputado? Ahí sí. No, sí, sin perjuicio, gracias, presidente. Sin perjuicio de la invitación que podemos hacer a las autoridades, yo creo que quizás utilizar los canales usuales que tenemos con los plazos involucrados no va a resolver el problema que ya lo tienen todos los artistas que necesitan de un protocolo para poder reiniciar en el minuto que se empieza a pasar de fase en las distintas ciudades, como ya está ocurriendo. Por lo tanto, quizás podríamos acordar que usted, presidente, o quien estime la comisión, pudiera llamar directamente al ministro, plantearle el problema que estamos evidenciando, y por lo mismo pedirle que él disponga a alguien que se ponga a trabajar, o quizás hacerlo conjuntamente con el Ministerio de las Culturas. Yo quiero traer a colación el trabajo, por ejemplo, que se ha hecho en otro rubro que está sumamente afectado y que yo lo tengo aquí en mi región de Tarapacá, como ha sido el turismo, la gastronomía, donde ellos de forma regional crearon una mesa. Esa mesa, una vez que tenían las propuestas, se reunieron con la directora regional de Cernatur. Eso se hizo en todo Chile, se generaron propuestas concretas que se discutieron con el subsecretario, y hoy día ya tenemos un protocolo sumamente acabado de cómo va a abrir la gastronomía, la hotelería, y obviamente le da tranquilidad. Por lo tanto, creo que ahí hay una experiencia que ya la tiene el propio Ministerio de Salud, que pudiera ser replicado en las partes que son pertinentes, pero siento que hoy día esperar nuevamente quizás la próxima semana que nos digan que no pueden venir, y ahí pasamos a la siguiente semana. Yo creo que hoy día podríamos también acordar que usted, presidente, que lo defina la comisión, poder hablar con el ministro de Salud, que tiene la mejor disposición, que está tratando de regular todos los temas que son complicados, tratando de ayudar lo que más se pueda, y así ir ganando tiempo, que a mi juicio es muy valioso. Acá no es que se tome la medida de un minuto para otro, acá hay una serie de temas que me imagino que Daniela nos podrá explicar que hay que tomar en consideración: números máximos de personas en una sala, de cine, de teatro, no sé, medidas de seguridad al ingreso, desde un termómetro, anda a saber tú, miles de cosas que requieren de preparación. Por lo tanto, yo creo que si podemos tener un camino paralelo que permita acelerar la toma de las decisiones y sobre todo mandatar a un equipo que sea del Ministerio de Salud, conjuntamente con la cultura y por supuesto con Daniela y con su equipo, yo creo que podríamos actuar de manera paralela y poder cumplir el objetivo de una manera mucho más rápida posible. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Trisotti. Tomamos las tareas de todas maneras. No hay ningún inconveniente en que insistamos y tratemos de comunicarnos nos vamos a comunicar con el ministro. El diputado Díaz tiene también su buena posibilidad de comunicarse. Estamos intentando desde todos los puntos para que estas reuniones o estas sesiones tengan el éxito que se merecen. Así que vamos a insistir. Muchas gracias, diputado Trisotti. De algún ángulo es más fácil y de otro ángulo es más difícil, pero lo vamos a intentar de todas maneras. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? ¿Algún comentario? La señora Espinosa acá telemáticamente, presidente. Daniela, por favor, su palabra. Sí, dos cosas muy concretas que, nosotros incluíamos y hacíamos el llamado al Ministerio de las Culturas porque como entendemos que lo que se requiere es una coordinación interministerial. Nos parece, y según nos han dicho como off the record, como los mismos ministerios, es él el que debiese como liderar este proceso. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque efectivamente nosotros lo que comenta el diputado Trisotti ya lo hicimos. O sea, nosotros la mesa como de trabajo interna la tenemos, y como yo soy súper futbolera y lo que a nosotros nos falta es el pase gol para la firma. O sea, el poder como que, porque además
entendemos que tanto el ministro París como la subsecretaria tienen el protocolo, entonces lo que necesitamos es como que se destrabe esa firma para con eso poder ya hacer las bajadas a los otros ministerios y empezar a trabajar. Pero además es importante que Cultura se involucre porque la implementación de una manera segura de trabajar igual tiene costos asociados. Entonces es importante que en los proyectos que se vengan, así como en las nuevas convocatorias se considere. Nosotros calculamos que de verdad una implementación segura, por ejemplo, para un rodaje, incrementa el costo en un 30% y no es poco. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, incluir un prevencionista de riesgo, que es alguien que nunca ha estado en un rodaje y que ahora vamos a tener que filmar con un prevencionista. Hay todo un tema de protocolos de servicios sanitarios, hay un protocolo de locaciones, de cómo llega la comida, de un montón de cosas que van a encarecer los sistemas productivos. Lo mismo en el teatro, lo mismo en la danza. O sea, una sala de teatro chica que tiene que implementar un protocolo sanitario, o sea, tiene un gasto, puede ser súper burdo, pero de alcohol gel, que nunca había tenido contemplado y que le va a encarecer sus gastos de producción. Entonces, necesitamos que, por un lado, se active las firmas y las validaciones para poder empezar a trabajar, pero también en los sectores culturales que van a requerir un apoyo o un incentivo o al menos una flexibilidad en las rendiciones de sus proyectos, también cuenten con el respaldo del Ministerio. Por eso creemos que es tan importante como ir de aliados y en nosotros está toda la disposición. Yo les voy a hacer llegar por la secretaria de la comisión el protocolo está listo, son más de 60 páginas, nos llena de orgullo, creemos que es uno de los mejores protocolos, es un protocolo súper a la vanguardia. Nosotros con orgullo podemos decir que creemos que es uno de los mejores protocolos a nivel latinoamericano para rodaje, y lo vemos como una manera también de traer inversión extranjera. O sea, cuando este protocolo le llegue a un productor europeo o a un productor norteamericano y lo vea, sabemos que va a saber que en Chile puede trabajar, pero para que él sienta esa seguridad tiene que haber un respaldo estatal, porque si no es como, qué bueno, pero ¿y? Entonces eso es lo que necesitamos ahora, ese pase gol, como decimos nosotros, el pase gol para la firma. Eso, muchas gracias. Ya, gracias Daniela, por el pase gol están trabajando esta gente, de todas maneras. Lo que yo veo complicado es una cosa que ustedes ven recién aparecer, lo de los prevencionistas de riesgo, pero en la música, y voy a decir que soy músico, que no voy a decirlo, el prevencionista de riesgo para nosotros ha sido siempre, para las producciones musicales siempre ha sido hace mucho rato, porque en algún momento se produjo un accidente que produjo todo un cuento que no nos había pasado antes. No había pasado, por ejemplo, que se cayeron unas torres encima de la gente y de ahí para adelante empezaron a aparecer que están bien hechas, están perfectamente bien hechas. Es lo que está empezando a aparecer acá. Apareció la pandemia y están apareciendo un montón de dificultades. Acelerar ese paso de una burocracia que consideramos que tiene que ser ágil es lo que estamos haciendo permanentemente. Y el protocolo seguramente ustedes han trabajado mucho y seguramente es el mejor de Latinoamérica y el mejor de todo el mundo. Y estamos poniendo todas las fuerzas y me alegro que el diputado Trisotti, y se puede poner energía a él también, él es más cercano que nosotros al ministro. Yo me encontré el otro día en la sala con el ministro y creo que él también tendría disposición, pero esa disposición tenemos que hacerla sentir, invitarlo y que él nos diga si le interesa o no venir o si puede venir en realidad. Pero nosotros creemos que las culturas y esta sala es importante en la discusión y en la retroalimentación, para que vamos a salir juntos y juntas de la pandemia y de otras crisis que tenemos bastante fuertes y que necesitamos mucha buena energía para poder superarlas. ¿Alguna palabra más? Gracias, Daniela, profundamente por tu posición y tu energía buena. Presidente. Dígame, doña Claudia. Yo quiero decirle a la señora Espinosa, a través suyo, presidente, que nosotros ya oficiamos lo que estaba diciendo yo el 24 de julio al ministro de Salud y le enviamos el protocolo que había sido elaborado por Síntesis y por varias otras organizaciones. Ya fue enviado, lo que él no nos ha contestado, se puso recibo, que le pareció, pero ya lo enviamos para su conocimiento. Eso, Sí, solo, presidente.
Tenemos que hacer el pase gol ahora. ¿Alguna otra palabra? A Marcelo Díaz. Presidente, el diputado. El diputado Díaz, sí. Diputado Díaz, su palabra. Gracias, presidente. Que si ya oficiamos no tiene sentido. Aún sí podríamos reiterar el oficio, sí. Pero yo creo que es claro, y sí tiene razón Daniela, efectivamente el ministerio que va a tener que hacer de punto focal es cultura, entonces podríamos citar a la ministra o invitar a la ministra y al ministro de Salud, a los dos, para esa sesión. Eso. Me parece, diputado. Invitamos a la ministra y al ministro. Me parece un movimiento de pase gol. Estamos entonces, invitamos a la ministra, vamos a ordenarnos para que podamos tenerla pronto acá. ¿Ok? Acordado entonces invitar a la ministra y al ministro al mismo tiempo. ¿Alguna otra palabra? ¿Comentarios? Estaríamos entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos, felicidades y buenas energías para los días que vienen.